Vamos a compartir la palabra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a empezar en el versículo 1. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no andéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres de las ordenanzas de la ley, de las ordenanzas de los hombres, de ver que todo es condicional. Las religiones tienen esto como condición: el hacer una cosa o la otra para agradar a Dios, para que Dios, o agradar a la deidad, para que la deidad voltee sus ojos a los fieles y entonces que la deidad pueda bendecir o pueda causar favor sobre los fieles. Sabemos que la idolatría pues es un engaño, y aquellos que tienen dioses, que hay sectas, que hay sistemas de pensamiento, pues lo están haciendo en vano. Están bajo el príncipe de la potestad del aire. Pero en Cristo no fuimos llamados sino a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Esto es bien interesante. Así es que, desafortunadamente, la iglesia ha crecido con una mezcla entre el Evangelio de la gracia y la ley. Y muchas veces muchos creyentes piensan: no, es que yo no estoy bajo la ley, pero siguen teniendo una mentalidad de ley. Porque no entienden correctamente la palabra, porque no creen correctamente la palabra y no pueden vivir de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la gracia y la verdad, con la fe de Jesús. Así es que dice: firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No sé si usted recuerde la escritura que dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué similitud o qué convivencia tiene la luz con las tinieblas. Por eso nosotros debemos asociarnos con creyentes que participan de la misma fe, porque si tú te asocias con personas, y asociarse significa tener amistad, tener comunión, tener relación, compartir sistema de pensamientos, compartir la vida con otros. Si tú haces esto con personas incrédulas, entonces la incredulidad va a venir a tu vida y vas a batallar para poder apropiarte de toda la bendición que Dios ya te ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Recuerda, la incredulidad se opone a la fe y merma, impide que la fe tome lo que ya nos fue concedido, la bendición que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Así es que no debemos asociarnos con personas incrédulas, pero tampoco debemos asociarnos con personas que viven en pecado, mucho menos eso. Porque el pecado va a traer condenación y culpa. Las, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El enfocarme, el asociarme con música que no alaba, exalta, bendice, que no tiene virtud alguna, que no bendice al Señor, y el yo asociarme con música que está contaminada, que tiene como fuente el alcoholismo, la drogadicción, el desamor, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, la vanidad, el materialismo. Eso causa incredulidad en la vida del creyente. Asociarme con malos hábitos o asociarme con sistemas de pensamiento que son contrarios a la palabra me hace daño. Recuerde, Dios te sigue amando igual. Dios te sigue amando igual y Dios no quita su promesa que ya te dio, porque Dios no es hijo de hombre ni para mentir ni para arrepentirse. Dios ya te bendijo y la bendición está ahí, pero tú puedes ser, digamos que, obstaculizado, puedes limitar a Dios en tu manera de pensar y mañana vas a creer, vas a entrar en la posición carnal de muchos creyentes que creen que no pueden tener la bendición de Dios por causa de que están viviendo de una manera incorrecta o que están viviendo y que están equivocando y fallando. Cuando alguien piensa que está equivocando y fallando es que tiene una mentalidad de ley. Una cosa es saber que cometió un error y le pido al Señor con su palabra y al Espíritu de Dios que me ayude a poder corregir y hacer bien las cosas. Y la otra cosa es sentirme culpable y condenado por causa de mis fallas. Aquel que se siente condenado y culpable por causa de lo que hace, de lo que piensa, de lo que dice, entonces tiene una mentalidad de ley. Entonces su corazón le está reprendiendo. No está su corazón seguro para con Dios. Es decir, entendiendo correcta y perfectamente y creyendo correctamente y perfectamente la obra terminada de Jesús en el Calvario.
Dice entonces, he aquí, versículo 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y aquí particularmente los Gálatas estaban siguiendo las normas, observando las normas de la ley, guardar el sábado, circuncidarse, porque dice la escritura en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, el problema no era la circuncisión, porque hoy en día esta es una práctica médica. No en todos, pero es una práctica médica. Pero en aquel tiempo, aunque lo estaban haciendo los Gálatas, la circuncisión no tenía que ver en la esencia con el acto físico, sino con poner sus ojos, su corazón, su fe en el acto. Los Gálatas estaban siendo tan intoxicados y perturbados que los Gálatas estaban creyendo que era necesario circuncidarse como señal para saber que estaban en la posición correcta, y eso es completamente incorrecto. La circuncisión fue un sello que Dios le pidió a Abraham que hiciera. Pero si somos estudiosos y escudriñamos correctamente la palabra, Dios hizo un pacto con Abraham y lo bendijo por la fe. Y posterior a eso, tiempo después, Dios le pidió a Abraham que se circuncidara. Y a sus hijos también. Pero la circuncisión también fue involucrada en la ley de Moisés. Y aquí los hombres están poniendo sus ojos en el acto, como aquellos que guardan el sábado, pero su corazón y su fe la tienen en guardar el sábado como una condición legal cuando Dios lo impuso a Moisés. Y aquel que hacía trabajo el sábado, aquel que no lo guardaba, moría. Lo mataban. Así es que no, el creyente no puede vivir así, pero aunque guardar el sábado y circuncidarse son cosas muy extremas, digámoslo, en una sociedad cristiana actual, pero hay muchos que viven bajo conceptos similares, que si no agarran la Biblia, se sienten condenados, que si no ofrendan o diezman, se sienten condenados, que si no le piden perdón al Señor, se sienten condenados. Es decir, cualquier acción de vida tiene una conciencia en donde su conciencia los está culpando, entonces no tienen un corazón seguro. Aquel que pone sus ojos en los actos, en las acciones, como por ejemplo la Santa Cena. Hay muchos que no participan de ella porque sienten que si lo hacen, como no entienden correctamente la palabra, van a recibir juicio. Muchos piensan que recibir la Santa Cena es vivir una vida sin pecado, sin haber fallado. Y claro, no me malinterprete, pero tenemos un alma y una carne, que nuestra alma peca con los pensamientos y nuestra carne se equivoca, no vive en perfección. Por eso insistimos en ser renovados para ser transformados por el poder de la palabra, para vivir en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios. Pero hay muchos que no participan de la cena porque si pensaron mal de alguien o ofendieron a alguien o se sintieron ofendidos, se sienten en pecado y piensan que si no son libres del pecado al confesar sus pecados, no pueden participar de la cena porque van a recibir juicio. Y esto no es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Participar de la cena es tener a memoria lo que Cristo hizo, que me perdonó y pagó por todas mis deudas y he quedado libre de la condenación y de la culpa y de todo pecado, para vivir a la manera de Dios, para vivir en lo mejor de Dios, siendo renovados por la palabra. Dice, y otra vez 3, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por acciones te desligas de lo que Cristo hizo genuinamente por ti. Por las acciones, por poner tu fe y tus ojos en las acciones, te desligas de la esencia de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo. Por las acciones pierdes de vista no solo la obra terminada de Jesús en el Calvario, sino el poder de la palabra y el poder del Espíritu de Dios que mora en ti. Están malinterpretando los que quieren sujetarse a la ley y a observar este tipo de cosas, como muchos lo hacen hoy en día. Están desaprovechando el poder de la palabra, que es viva y eficaz,
y están dándole más mérito a las cosas físicas que a la verdad espiritual de lo que Cristo hizo en la cruz, de lo que Dios causó en nosotros, un nuevo nacimiento, de que tenemos el Espíritu de Cristo y tenemos el poder de la palabra, de la fe, de la verdad. De Cristo os desligasteis. Entonces, el poder del Señor Jesucristo, de su obra terminada y de su palabra, no pueden manifestar su bendición en el creyente cuando el creyente quiere seguir la ley. Dice, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Como lo dijimos, la gracia es más alta que la ley de Moisés. Y entonces, al caer de la gracia significa que caes en la ley. La ley está en un nivel carnal. La gracia está en el nivel de la fe y en el nivel espiritual. Caer de la gracia no significa perder la salvación. Significa no vivir en la fe de Jesús, pero vivir en los mandamientos de los hombres. Vivir en la condenación, en la culpa, en el esfuerzo humano, por las obras, en el pecado. Le he platicado una y otra vez el chiste aquel de que un hombre fue al cielo y al querer entrar al cielo le dijeron, tienes que contestar un cuestionario para saber si estás justificado ante Dios para poder entrar al cielo. Y aquel hombre dice, pero he vivido una vida perfecta. Claro, háganme el examen. Tienes que obtener 100 puntos en el examen para poder entrar al cielo. Y le empiezan a preguntar, bueno, ¿fuiste a la iglesia? ¿Eres un creyente genuino? Sí. Ah, ok. 0.01 puntos. ¿Fuiste a la iglesia? Sí. Nunca falté a la iglesia. 0.03 puntos. ¿Ofrendaste y diezmaste? Sí. Nunca dejé de hacerlo. Fui excelente en eso. Ok. 0.005 puntos. ¿Amabas a tu esposa? Sí, fui el mejor esposo. 0.02 puntos. ¿Eras un buen padre? Sí, el mejor padre del mundo. 0.03 puntos. ¿Ayudabas a los demás? Servía en la iglesia, ayudaba a los pobres, visitaba a los enfermos. 0.1 punto. Total, le hicieron 50 preguntas y él todo contestaba que sí. Y le dijo, ¿cuánto llevo? Y dijo, apenas lleva 5 puntos. Y había que sumar 100. Pero prácticamente ya le habían descrito toda su vida y sus obras. Porque él sabía que estaba en su fe o en su creencia justificado por sus obras. Y entonces se dio cuenta que no iba a poder subir más de 10 puntos y que nunca jamás iba a poder alcanzar los 100 puntos. Y entonces dijo, Padre, ten misericordia de mí. Y cuando dijo esas palabras le dijeron, usted puede entrar de inmediato a los cielos. En otras palabras, es por gracia, por lo que Cristo hizo, no por nuestras obras. Así es que si venimos a Cristo, no tenemos que poner nuestros ojos en las obras, sino poner nuestros ojos en la fe. Porque la única manera de vivir como Dios quiere que vivamos, en la perfección, en la santidad, bueno, nunca seremos perfectos en esta vida, pero en la perfección de Cristo, en la vida de Cristo, en la santidad, en la obediencia a la fe, en el amor, en la paz, en la verdad, en los frutos del Espíritu, es poniendo nuestros ojos en Jesús y siendo transformados por la renovación de la palabra, siendo guiados por el Espíritu. No hay otra manera. Así es que todo aquel que quiere hacer algo diferente a esto, de Cristo se desliga. Y Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo es que el creyente puede, digamos que, atreverse? Pero muchos por la tradición, por la religiosidad, pierden de vista eso. ¿Cómo el creyente puede atreverse a hacer las cosas sin Cristo? El Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. De Cristo os desligasteis y has caído de la gracia. Los que quieren justificarse por las obras. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu, por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Así es que no se trata de las cosas físicas. Se trata de que no podemos poner nuestros ojos como condiciones para sentirnos dignos en las cosas físicas. Ni con la circuncisión, ni la incircuncisión. Dice, porque la fe obra por el amor. Aquel que pierde de vista el amor de Dios incondicional, que Dios nos amó primero. Por eso podemos amar, que Dios envió a su Hijo. Aun cuando nosotros vivíamos en nuestro pecado, aquel que pierde de vista esto y no entiende esto, entonces no puede operar en la fe. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para obedecer a la verdad? Fuimos llamados no a obedecer a los hombres, no a obedecer la ley, sino a obedecer a la verdad de la palabra. Recuerde que nadie puede vivir en libertad si no conoce la verdad.
Y si conocemos la verdad y permanecemos en la palabra de verdad, entonces alcanzaremos la libertad a la que Cristo nos llamó, porque Él ya nos hizo libres. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú crees que vives en la fe y quieres caminar guiado por el Espíritu en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero después con una sola condición, permites dejar a tu vida. Dice, una sola condición, que pierdas de vista, que es por gracia y no por obras. Esa sola condición va a leudar, va a contaminar toda tu vida. Una sola. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así es que no podemos darnos darnos el lujo de querer justificarnos por ninguna obra, por ninguna. Desafortunadamente, hoy en día los cristianos, cuando se reúnen en organizaciones, en congregaciones grandes, empiezan a creer que tienen méritos para tener ciertos lugares, ciertas posiciones, ciertos llamamientos, cierto liderazgo. Todos hemos pasado por esto. Y cuando te mueven de un lugar a otro y quitan ese liderazgo de ti, te sientes mal porque sientes que tú eres más digno, que tienes más méritos que otro al que pusieron. Pero esto es carnal. Los que son, digamos que los organizadores o los líderes de la organización, humanamente hablando, ellos tienen todo el derecho, haciéndolo en justicia, haciéndolo en verdad, de mover por aquí, mover por allá, cuando lo hacen honestamente. Pero muchos malinterpretan y creen que en las organizaciones, porque esa es la mentalidad en el trabajo, esa es la mentalidad como hombres en las cuestiones naturales, las cosas se consiguen por méritos, pero en Cristo es diferente. Tú fuiste llamado a servir, no a ser servido. Tú fuiste llamado a servir, no fuiste a ser servido. No, fuiste llamado a servir y no a ser servido. Cuando tenemos esa mentalidad, entonces podemos actuar en la fe que opera por el amor. Pero cuando creemos en ser servidos, entonces estamos condicionando la justicia que es por la fe, porque creemos que merecemos. Es como cuando vas a un restaurante y sabes que tú vas a pagar, tú exiges que te den un buen trato, porque tu dinero o el hecho de tú estar ahí y tener el poder para pagar causa méritos a favor de ti, para que te atiendan bien, porque tú estás pagando por el servicio. Pero en Cristo no es así. No es por las obras, aunque nada del Evangelio se puede comprar por dinero, pero tampoco se puede conseguir por méritos. Aunque fuimos llamados a ser fieles, ser exitosos y ser excelentes en cualquier cosa que emprendamos para servir al Señor, pero de ninguna manera es por méritos. Así es que es importante que entendamos esto. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, dice el versículo 10, que no pensáis de otro modo, mas el que os perturba, dice, llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, versículo 11, yo hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí esta palabra, aunque no es muy entendible, porque de alguna manera la circuncisión tiene que ver con, digamos, hablando de una manera categórica, una mutilación, pero aquí el apóstol Pablo, la palabra que usa en el griego, aparentemente es una palabra más agresiva. Es como si cortaran un miembro de tu cuerpo, como una pierna, como un brazo. Así es que el apóstol Pablo dice a los que perturban, queriendo mezclar el evangelio de la gracia con la justicia que es por las obras de la ley. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. 13, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, lo insiste una y otra vez, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, porque a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad para vivir en la carne. Y más adelante vamos a ver lo que significa vivir en la carne, y lo hemos dicho una y otra vez. Solo el creyente nació de nuevo
que cree correctamente, entiende correctamente y pone en acción su vida a través de la fe de Jesús, siendo renovado por la palabra y transformado por el poder del Espíritu de Dios, por la palabra del Señor, y entiende que es por fe y no por obras, que entiende el cambio sin esfuerzo, entonces va a poder vivir en santidad, en obediencia, en amor, en perdón, en paz, en libertad. Pero aquel que intenta hacer todas estas cosas para tener cabida para con Dios, va a vivir en pecado, porque nunca va a poder ser perfectamente una persona obediente, una persona santa, una persona digna. Su mente lo va a acusar. Y bueno, a veces esto trae un poquito de confusión para poder entender la diferencia, pero lo importante aquí es que solo el creyente nacido de nuevo, que ha entendido correctamente el Evangelio, entendido y creído correctamente a través de la fe de Jesús, puede aspirar a vivir en santidad, en obediencia, como fruto, como resultado de lo que somos, sin esfuerzo. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto manifiesta la bendición que ya tenemos e impide que el pecado se involucre en nuestras vidas. Porque ¿qué pasa cuando el pecado se involucra en nuestras vidas? Le damos oportunidad al diablo, que no viene a otra cosa sino a hurtar, matar y destruir. Le damos oportunidad al diablo que venga a hacernos daño. Y Dios nos liberó de la potestad del pecado. Dios nos liberó del poder de la muerte. Dios nos liberó de la potestad del enemigo. Así es que es tan importante perseverar, entender, creer correctamente, perseverar en la palabra, vivir en la vida de la palabra. La palabra es viva y eficaz, para que de una manera gloriosa nosotros podamos ser transformados de gloria en la misma imagen de Jesús, y que podamos ejercitarnos en todas las cosas a las cuales Jesús nos llamó, y alejarnos de las cosas que nos hacen daño cuando esto viene como resultado de la nueva identidad, de lo que ya somos en Cristo Jesús. Y decía aquí al final, decía, porque la ley se cumple en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos amar como condición, porque la ley lo dice. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero y envió su Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, y su Espíritu vertió el amor de Cristo en nuestros corazones. Dice la Escritura en la palabra, que Dios, en Romanos capítulo 5, que Dios envió su Espíritu y vertió su amor para con nosotros. Dios nos amó primero. Parte sí, digamos que el resultado del fruto del Espíritu en nuestras vidas, o el fruto del Espíritu en nuestras vidas, parte del fruto es amor, gozo, paz, amor. Es que nosotros amamos porque Dios nos amó primero, porque puso su amor en nosotros. Es decir, como creyentes, dice, tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice, no muerdas ni te comas los unos a los otros. Y esto es cuando nos comparamos los unos con los otros, o ponemos nuestros ojos en nuestra carne, en las obras, y nos consideramos que tenemos más mérito que los demás, y entonces seremos imposibilitados para amar. Pero el Señor nos llamó a amarnos los unos a los otros, no a estar en contra, ni a mordernos, dice, o a comer los unos a los otros, juzgarlos, menospreciarlos, o consumirnos. Dice, porque, dice, aunque no debemos usar la libertad como ocasión para la carne, dice la Escritura, en este mismo versículo, el apóstol Pablo dice, servíos por amor los unos para los otros. Quiere decir que los Gálatas, en la exhortación y corrección que el apóstol Pablo les está diciendo, les está anunciando, les está informando, les está advirtiendo que el amor entre los hermanos, que considerarnos los unos a los otros y que servir por amor es resultado de un cambio sin esfuerzo, es resultado de la fe de Jesús, es resultado del Espíritu de vida en Cristo, es resultado del Evangelio de la gracia, y nosotros debemos ponerlo en acción, en ejercicio, y no impedir que la bendición de Dios se manifieste entre los hermanos cuando ponemos nuestros ojos en la ley, en las obras, considerándonos como mérito suficiente para no hacerlo o como superiores a los demás.
porque Cristo Jesús nos hizo libres y a la libertad del Espíritu hemos sido llamados a vivir en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.